Cuando piensas en Neo Geo, piensas en sprites gigantes, dificultad sin piedad y recreativas que no estaban hechas para cualquiera. Y este cartucho no intenta suavizar eso. Neo Geo Arcade 2 para Evercade no es un Greatest Hits cómodo. Es una selección con personalidad, riesgo y mucha historia detrás. Quédate porque hoy vamos a analizar uno a uno estos 6 juegos y te contaremos por qué este cartucho es especialmente interesante. Konnichiwa Neo Samurai. Hoy vamos a analizar en profundidad el cartucho Neo Geo Arcade 2 para Evercade. Veremos qué juegos incluye, por qué se han elegido, qué tipo de jugador lo va a disfrutar más y si realmente está a la altura de lo que muchos consideran el estándar de oro del arcade. Los juegos de Neo Geo. Para los que todavía no lo conocéis, Evercade es un ecosistema de consolas retro basado en cartuchos físicos con licencias oficiales. Nada de ROM sueltas ni descargas dudosas. Aquí hablamos de colecciones curadas, manuales físicos y preservación del videojuego pensada para coleccionistas. Neo Geo Arcade 2 se lanzó en octubre de 2025 como parte de la línea Arcade de Evercade y corresponde al cartucho número 19 dentro de la serie Arcade. Evercade numera sus cartuchos según el orden de lanzamiento dentro de cada categoría, como Arcade, Console o Home Computer, lo que para muchos coleccionistas importa porque ayuda a completar la colección, identificar cartuchos específicos y en algunos casos los números se vuelven más buscados cuando se agotan. Este cartucho incluye 6 juegos clásicos de Neo Geo, todo títulos representativos de la época dorada del arcade pixelado de SNK. Garou Mark of the Wolf, Metal Slug 2, Art of Fighting 2, Sengoku 2, Ninja Commando y Crosswords, aportando una combinación de acción, lucha y arcade clásico ampliamente celebrada por fans del género. Aviso rápido de transparencia. Este cartucho lo hemos comprado nosotros, no es una colaboración pagada. Dejaremos enlaces en la descripción por si quieres apoyar al canal comprándolo desde ahí. A ti no te cuesta más y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido. Empezamos por Garou Mark of the Wolf, y no es casualidad. Para muchos, este no es solo uno de los mejores juegos de lucha de Neo Geo, sino uno de los mejores juegos de lucha 2D jamás creados. Garou es, además, la continuación directa de la saga Fatal Fury, ambientada una generación después con un Terry Bogard ya veterano y un enfoque claramente más maduro. Representa el Neo Geo tardío, cuando SNK ya no competía en volumen, sino en calidad, riesgo y personalidad. Aquí todo es distinto. Un nuevo plantel de personajes, un estilo visual más sobrio y un sistema de combate mucho más técnico. El famoso sistema Just Defend premia la precisión y el timing, no el machaqueo de botones, y convierte cada combate en un juego mental. No es casualidad que a día de hoy Garou siga jugándose en entornos competitivos y torneos retro. Su diseño aguanta el paso del tiempo. Este no es un juego amable con el jugador casual. Garou exige aprender, exige perder y exige compromiso. Y precisamente por eso abre este cartucho, porque deja claro desde el primer minuto que Neo Geo Arcade 2 exige algo más del jugador. A ver qué se ha tomado este. Vaya machaque. Tras la precisión y el peso de Garou, el cartucho cambia radicalmente de tono con Metal Slug 2. Aquí pasamos a la otra cara del ADN Neo Geo, acción desatada, humor absurdo y sprites llevados al límite. Metal Slug 2 es uno de los juegos más reconocibles de SNK y uno de los run and gun más influyentes de la historia del arcade. Todo explota, todo se mueve y todo está animado con un nivel de detalle que aún hoy impresiona. Pero este no es un juego fácil ni indulgente. El caos constante, la avalancha de enemigos y la presión en pantalla hacen que cada partida sea una prueba de reflejos y resistencia. Curiosamente, este nivel de ambición técnica tuvo un precio. En el hardware original de Neo Geo, Metal Slug 2 sufría caídas de rendimiento cuando la acción se desbordaba. Fue precisamente por este motivo por el que más tarde se lanzó Metal Slug X, una versión refinada de Metal Slug 2 que utilizaba el motor de Metal Slug 3 optimizando el rendimiento y que ajustaba el ritmo del juego. Hoy esas ralentizaciones se recuerdan casi como parte de la identidad del original. Una muestra clara de hasta dónde estaba dispuesto a llegar SNK en el arcade. Metal Slug 2 es puro espectáculo y sirve para demostrar que este cartucho no solo ofrece profundidad técnica, sino también impacto visual inmediato y acción sin concesiones. Tras el espectáculo de Metal Slug 2, el cartucho vuelve a cambiar de registro con Art of Fighting 2,
uno de los juegos que mejor define la dureza clásica de SNK. Esta es la segunda entrega de la saga Art of Fighting, precursora directa de Fatal Fury y en muchos aspectos del propio Garou que hemos visto al inicio. Aquí la lucha no busca ser rápida ni accesible, busca ser tensa, estratégica y exigente. El sistema de barra de energía compartida entre ataques especiales y defensa obliga a pensar cada movimiento, penalizando el abuso y premiando la gestión inteligente. Art of Fighting 2 es famoso por su dificultad elevada, especialmente en la IA, diseñada para poner a prueba incluso a jugadores experimentados. Visualmente sigue apostando por sprites grandes y expresivos, y narrativamente refuerza ese tono más serio y cinematográfico que SNK desarrollaría en sus sagas posteriores. No es un juego amable ni moderno en su ritmo, pero sí fundamental para entender cómo SNK concebía el combate, como un duelo, no como un espectáculo para el jugador casual. Durísimo este juego. Con Sengoku 2 entramos en uno de los terrenos más particulares de SNK. Aquí dejamos la lucha uno contra uno y pasamos al beat 'em up, pero no a uno cualquiera. Sengoku 2 es la segunda entrega de una saga muy peculiar, donde el folclore japonés, los samuráis y los viajes temporales se mezclan con acción arcade clásica. A diferencia de otros beat 'em ups más directos, Sengoku 2 introduce transformaciones temporales que cambian el ritmo del combate y aportan variedad estratégica. Visualmente es un juego muy reconocible, con sprites grandes, enemigos extravagantes y escenarios que desprenden personalidad por todos lados. En lo personal es un juego al que le tengo especial cariño, por su temática japonesa y porque fue uno de esos títulos que jugué en su día con mi hermano, cuando descubrir un juego era también una experiencia compartida. No es el beat 'em up más accesible ni el más equilibrado, pero sí uno de los más representativos de esa época en la que SNK se permitía experimentar y asumir riesgos. Sengoku 2 refuerza la idea de que este cartucho no está construido solo con éxitos evidentes, sino también con juegos que definen el carácter único del catálogo Neo Geo. Con Ninja Commando entramos en el terreno más caótico y divisivo de este cartucho. Este no es un juego que busque equilibrio ni comodidad, es un arcade puro, frenético y deliberadamente excesivo. Ninja Commando es un run and gun con vista cenital que mezcla ninjas, ciencia ficción y viajes en el tiempo sin ningún tipo de pudor. En una misma partida puedes estar luchando contra soldados modernos, criaturas sobrenaturales o jefes gigantes que parecen sacados de una película de serie B. La pantalla se llena de enemigos, proyectiles y efectos constantemente, obligando al jugador a reaccionar más por instinto que por planificación. Y en medio de todo ese caos es fácil echarse unas risas, por lo exagerado de algunas explosiones, por lo absurdo de ciertos enemigos o simplemente porque no sabes muy bien qué está pasando, pero funciona. Es un juego que puede resultar abrumador al principio, pero que refleja a la perfección una parte muy concreta del ADN SNK, la de los arcades diseñados para devorar monedas y poner a prueba los reflejos del jugador. No es un título para todo el mundo, ni siquiera para todos los fans de Neo Geo, pero su inclusión aquí tiene sentido. Representa el riesgo, el exceso y la falta de concesiones que definieron muchas recreativas de principios de los 90. Ninja Commando no busca gustar, busca desafiar y a veces también hacerte sonreír en medio del caos. Y cerramos el recorrido por los juegos de este cartucho con Cross Swords, probablemente el título más extraño y menos inmediato de la colección. Aquí SNK se aleja del arcade tradicional de acción constante y apuesta por una experiencia mucho más lenta, casi experimental. Cross Swords es un juego de acción en primera persona con vista frontal, centrado en combates cuerpo a cuerpo contra enemigos y jefes de gran tamaño. El ritmo es pausado y exige memorizar patrones, bloquear ataques altos y bajos y elegir bien cuándo contraatacar, en un sistema que recuerda mucho a un Punch-Out medieval con espada y escudo. Además, no es solo acción pura, el juego introduce elementos de progresión poco habituales en el arcade de la época, como recoger oro y comprar armas o mejoras entre capítulos, acercándose a un híbrido entre hack and slash y proto-RPG. No es un juego que entre fácil ni que busque impresionar con velocidad o espectáculo, pero precisamente por eso resulta interesante. Representa una época en la que SNK se permitía probar ideas poco convencionales dentro del catálogo Neo Geo.
Para muchos jugadores puede resultar tosco o incluso frustrante, pero como pieza histórica encaja perfectamente en este cartucho, cerrando la selección con una nota diferente y reforzando la idea de que Neo Geo Arcade 2 no es una colección pensada para ser cómoda o inmediata, sino para mostrar el rango completo y a veces un tanto incómodo del arcade clásico de SNK. Si te gusta este tipo de análisis retro con contexto y sin hype artificial, suscríbete al canal. Aquí no venimos a decir que todo es una obra maestra, sino a entender por qué estos juegos importan. Después de repasar uno a uno sus juegos, Neo Geo Arcade 2 deja una sensación muy clara. Este no es un cartucho pensado para gustar a todo el mundo, sino para representar fielmente lo que fue Neo Geo. Y precisamente ahí está su mayor virtud. No es una selección cómoda ni complaciente, sino una muestra muy honesta de lo que fue Neo Geo como plataforma arcade. Ambición técnica, dificultad elevada, riesgo creativo y personalidad propia. Aquí conviven obras maestras reconocidas como Garou, con títulos más extraños o experimentales como Crossroads. Y ese contraste no es un defecto, es el mensaje. Como experiencia de juego ofrece variedad real y exige implicación. Como pieza de colección tiene mucho sentido dentro del ecosistema Evercade, porque no intenta resumir Neo Geo, sino representarlo. Si buscas un cartucho amable para partidas rápidas, probablemente este no sea el ideal. Pero si te interesa entender qué hacía especial a Neo Geo y por qué sigue siendo relevante hoy, Neo Geo Arcade 2 es una selección coherente, valiente y muy bien planteada. Y hasta aquí nuestro análisis de Neo Geo Arcade 2 para Evercade. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor este cartucho, su selección de juegos y su valor dentro de la historia del arcade, nos damos por satisfechos. Gracias por acompañarnos hasta el final en este viaje por el retro. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!